El tema que vamos a explicar hoy es el tema del teorema de Bayes, ¿sí? Este teorema de Bayes nos permite conocer las probabilidades de que ocurra una serie de sucesos en determinados momentos, ¿sale? El teorema de Bayes nos proporciona cierta información de las probabilidades de ocurrencia, ¿sí?, de algún suceso que pueda prevalecer, ¿sí?, que pueda ocurrir en determinados momentos, ¿sí? Conociendo que ha ocurrido un suceso B, la fórmula del teorema de Bayes siempre nos va a indicar cómo se modifica la información, ¿sí?, la información, las probabilidades de que ocurra un suceso A. Esto quiere decir, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Si seleccionamos una persona al azar, la probabilidad de que sea diabética es del 0.003%, ¿sale? Esta es la información que tenemos. Entonces, por consecuencia, la probabilidad de que no sea diabética la persona que nosotros seleccionemos va a ser de un 0.97%, ¿sale? Es decir, que tenemos el 3% de probabilidades de que si seleccionamos a una persona sea diabética y el 97% de que no lo sea, ¿sí? Eso es de acuerdo a la información que tenemos aquí, ¿sí? De acuerdo a este ejemplo, esas son las probabilidades de que ocurra bien el suceso A o si no el suceso B, ¿sale? Entonces, esto quiere decir que de acuerdo a la información que tenemos con un determinado suceso, puede ser o no que ocurra un suceso B, ¿sale? Un segundo suceso. Bien, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? En este ejemplo nos dice, el 30% de los empleados de una empresa son ingenieros. Quiere decir que el 70% de los empleados que trabajan en dicha empresa no lo son, ¿sí? Y nos dice, y otro 30% son técnicos, ¿sale? Ahí ya tenemos otro 30%, ¿sí? Entonces tenemos que el 30% de empleados son ingenieros y un 30% son técnicos. Quiere decir que un 60% lo tenemos de ingenieros y técnicos. Esto quiere decir que tenemos un 40% restante que no son técnicos y no son ingenieros, ¿sale? Bien, nos dice, el 65% de los ingenieros ocupan un puesto directivo. Quiere decir que el 35% de los ingenieros que trabajan en esa empresa no ocupan un puesto directivo, ¿sí? Y el 60% de los técnicos también ocupan un puesto directivo, ¿sale? Esto quiere decir que de los técnicos el 40% no ocupan un puesto directivo, ¿sí? Bien, mientras que los no ingenieros y los no técnicos, ¿sí?, ocupan el 30% un puesto directivo. Quiere decir que de las personas que no son ni ingenieros ni tampoco técnicos, que son un 40%, el 30% de ellos ocupan un puesto directivo, ¿sí? La pregunta que tenemos que contestar es la siguiente, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado directivo elegido al azar sea ingeniero? ¿Sale? En esta pregunta tenemos que cumplir con dos condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Que la persona que nosotros vayamos a elegir sea directivo y al mismo tiempo sea ingeniero, ¿sale? Al igual que esta pregunta, tenemos más preguntas en las diapositivas posteriores que tenemos que contestar siguiendo el mismo proceso que vamos a seguir para contestar esta, ¿sale? Bien, bien, entonces vamos a darle solución, ¿sí? Para esto nosotros tenemos que clasificar nuestra información para posteriormente hacer uso de ella de manera más clara y más entendible. Digamos, entonces aquí tenemos este pequeño diagramita en el cual nos va a permitir clasificar nuestra información, ¿sí? Tenemos que ingenieros, tenemos aquí un 30% de ingenieros. Ya ustedes lo harán bien en su cuaderno, ¿sale? De esos 30% de ingenieros, nosotros tenemos que el 65% de ellos ocupan un puesto directivo, ¿sale? El 65% ocupa un puesto directivo, ¿sale? Bien, y de esto también tenemos información que el 30% de los trabajadores son técnicos, ¿sí? El 30% son técnicos.
Y de estos 30% de que tenemos de trabajadores en la empresa, que son técnicos, el 60% de ellos ocupan un puesto directivo, ¿sale? Ya tenemos ahí, el 60% de esos técnicos ocupan un puesto directivo. Otros, sí, que no son ni técnicos ni ingenieros, tenemos un 40% de trabajadores en la empresa que no son ingenieros ni tampoco son técnicos, ¿sale? Tienen otra especialidad y son un 40%, ¿sale? Y de ese 40% nos indica que el 30% de ellos son directivos, ¿sale? Entonces, de esos 40%, el 30% de ellos son directivos, ¿sí? Ya con esta información que tenemos aquí, entonces ya podemos contestar nuestra pregunta que nos dice que cuál es la probabilidad de que un empleado directivo elegido al azar sea ingeniero, ¿sale? Quiere decir que vamos a trabajar con los datos de la primera línea, ¿sale? Que dice que tenemos el 30% de los trabajadores son ingenieros y de esos 30%, el 65% de ellos son directivos, es decir, ocupan un cargo directivo, ¿sale? Bien, vamos a desarrollar nuestras operaciones. Aquí tenemos nuestras operaciones ya con nuestros datos, ¿sí? Sabemos que en nuestra institución o nuestra empresa tenemos el 30% de los trabajadores son ingenieros. Aquí los tenemos, el punto 30, ¿sale? Y tenemos que de ellos el 65% son directivos. Ya aquí lo tenemos. Aquí tenemos nuestros datos primordiales, ¿sí? Bien, yo tengo que elegir al azar una persona y necesito que esa persona sea ingeniero y a la vez sea directivo, ¿sale? Por eso tengo punto 30 por punto 65, ¿sale? Bien, después, ¿entre cuántas probabilidades? Aquí las tengo en la parte de abajo, por eso es entre, ¿sí? Por eso tenemos esta línea que es la división. ¿Entre cuántas probabilidades? Entre todas las que tengo aquí, que son el 30% de que son ingenieros y el 65% que de ellos son directivos, más el 30% que son técnicos por el 60% que de ellos son directivos, de esos técnicos, más el 40% que no son ni técnicos ni ingenieros por el 30% de ellos mismos, de esos mismos que son o que ocupan un cargo directivo, ¿sale? Ya que tengo aquí todas las probabilidades y mi probabilidad a desear, que es la que está en la parte de arriba, ¿sí? Hago mis operaciones, ¿sí? Entonces multiplico punto 30 por punto 65 y obtengo el resultado de 0.195, ¿sale? Eso lo tengo que dividir por la operación que voy a hacer aquí en la parte de abajo, ¿sale? Que es punto 30 por punto 65, que me da punto 195, más punto 30 por punto 60, que me da punto 18, más punto 40 por punto 30, que me da punto 12, ¿sale? Sumo mis resultados que están en la parte de abajo, ¿sí? Mis probabilidades que tengo de sacar una persona, ¿sale? De elegir una persona, perdón, y me va a dar punto 495, ¿sale? Entonces mi probabilidad deseada, que es el punto 195, la tengo que dividir entre 0.495 y me da un total de punto 3939 multiplicado por 100. Tengo un porcentaje de elegir a un ingeniero y que ocupe un cargo directivo del 39.39%, ¿sí? Bien, estas son las operaciones que vamos a realizar de acuerdo al teorema de Bayes para poder llegar a nuestro resultado, ¿sale? Con este mismo proceso, con este mismo procedimiento, ¿sí? Que tuvimos para contestar esta primera pregunta, ¿sí? Que nos dice que cuál es la probabilidad de que un empleado directivo elegido al azar sea ingeniero. De acuerdo a este procedimiento que hicimos para contestar esa pregunta, vamos a contestar las preguntas que siguen, que están en las posteriores, bueno, en las presentaciones posteriores, como esta pregunta que dice: ¿cuál es la probabilidad de que el empleado sea un ingeniero? ¿Cuál es la probabilidad de que el empleado sea técnico? ¿Cuál es la probabilidad de que el empleado no sea ingeniero ni técnico? ¿Cuál es la probabilidad de que el empleado sea ingeniero y ocupe un puesto directivo? Que pues ya se parece a la que contestamos, ¿sale? Bien.
Bien, aquí tenemos estas últimas preguntas que vamos a contestar, ¿sí? De cuál es la probabilidad de que el empleado sea un técnico y ocupe un puesto directivo, ¿sí? Que es el proceso es igual como el que realizamos para contestar la primera pregunta o la pregunta del ejemplo, ¿sí? Y también tenemos estas otras dos, que es cuál es la probabilidad de que el empleado no sea un ingeniero ni técnico y ocupe un puesto directivo. Y también cuál es la probabilidad de que el empleado que se elija sea un directivo, ¿sale? Estas son las preguntas que nosotros vamos a contestar siguiendo el procedimiento del ejemplo, ¿sale? Bien, espero que les sirva. Saludos.